Buenos días, familia. Buenos días, amigos del Cristo. El Dios es una gracia que nos llamó a su gloria eterna, nos perfecciona, nos afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio del libro, la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Estamos desarrollando una serie basada en esta epístola y que hemos titulado El verdadero Evangelio. El verdadero Evangelio. Y esta es nuestra tercera fecha. En esta oportunidad vamos a estar viendo este mensaje que he preparado y que he titulado El Evangelio de la Gracia es divino. El Evangelio de la Gracia viene de Dios, está originado en Dios. Y esto lo vamos a ver en el párrafo que va desde el verso 11 del capítulo 1, desde el verso 11 hasta el verso 24. Hasta el verso 24. Y hemos visto en estas dos fechas anteriores que la iglesia o las iglesias de los Gálatas, de la región de Galacia, fueron fundadas por Pablo y Bernabé en el único viaje misionero que ellos hicieron juntos. Pablo y Bernabé estuvieron juntos en el primer viaje misionero de Pablo, y luego Pablo fue acompañado en los otros viajes por Sila. Y ellos, ahora en este viaje, en el primer viaje, Pablo y Bernabé fundaron las iglesias de la región de Galacia. Pero 6 meses después aproximadamente de ellos haber salido de esa región, de haber dejado la iglesia para volver a su iglesia primitiva, la iglesia de Antioquía, de Siria, reciben la noticia de que los Gálatas estaban siendo bombardeados, atacados por falsos maestros que le estaban agregando al Evangelio de la Gracia que Pablo predicaba, le estaban agregando ahora las obras de la ley. Pablo dice que eso era tergiversar el Evangelio. Y Pablo llama la atención a los Gálatas para que se mantengan en el Evangelio de la Gracia, para que se mantengan en el mensaje que él y Bernabé le habían mostrado, le habían enseñado, y no prestaran oído a esas falsas enseñanzas que le estaban diciendo, hablando, enseñando los judaizantes. Pablo le había dicho que somos salvos solo por la fe, pero los judaizantes le están diciendo no, la fe no es suficiente, tiene que guardar las obras. Para poder ser salvo tiene que guardar las obras, y para poder vivir en santidad usted tiene también que guardar las obras de la ley. No es suficiente con creer, es necesario, pero no es suficiente, tiene que guardar la ley. Y Pablo obviamente no dudaba de la salvación de los Gálatas. Pablo sabía que ellos eran salvos porque habían creído en la salvación solo por la fe. O sea, en la salvación por gracia solo por la fe. De tal manera que Pablo, cuando se dirige a ellos, le dice hermanos. ¿Por qué le dice hermanos? Porque él los considera que ellos son creyentes de verdad, que ellos son salvos, que ellos son nacidos de nuevo. Y él dice, tienen que mantenerse en este Evangelio, en el Evangelio de la Gracia, porque es el único Evangelio que puede no solamente salvarte, no solamente justificarte, sino también santificarte, hacer que tú vivas en santidad, hacer que tú tengas una vida de éxito, una vida cristiana exitosa, y hacer que tú tengas una vida que agrade a Dios. Y eso no se puede hacer guardando la ley, porque guardar la ley significa vivir en la carne. Y luego le va a decir, mira, esta es las obras de la carne, en el capítulo 5. Tratar de guardar la ley es vivir en la carne. Y luego le va a decir, mira, ¿qué es lo que produce la carne? No produce santidad. Las obras de la ley no van a producir santidad. Y él está escribiendo para convencerlo acerca de eso. Primero le dice que
Hay un solo evangelio. Hay un solo evangelio salvador, santificador. Hay uno solo, que es el evangelio de la gracia, dice Pablo del 1 al 5. Hay uno solo. Y luego dice que salve, y que justifique, que santifique, uno solo. Hay otros evangelios, pero verdadero, que salve, que justifique, hay uno solo. Sí hay otros, evangelios de las obras, evangelios de la prosperidad, pero eso no salva, pero eso no justifica. Hay uno solo. Y ahora, oye, van a decir, mira, que venga de Dios, que proceda de Dios. Hay uno solo. Y esto es lo que vamos a estar viendo esta mañana, que ese evangelio, el evangelio de la gracia, es de Dios, viene directamente de Dios. Y en esta mañana entonces vamos a estar viendo dos cosas. En primer lugar, que el evangelio viene de Dios. Pablo hace dos declaraciones para decir que el evangelio viene de Dios. Y después él va a dar 6 pruebas de que eso que está diciendo es cierto. Él va a dar 6 pruebas de que ese evangelio viene de Dios. Va a hacer dos declaraciones diciendo que eso es de Dios. Y mire, ahora esas son las pruebas. Él va a dar 6 pruebas. Vamos antes de entrar a ver esto, vamos a orar, vamos a estar viendo la porción que nos toca en esta mañana desarrollar. Gálatas 1 desde el 11 al 24. Mas os hago saber, hermanos, le llama hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miente. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Padre, te damos gracias por tu palabra, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera de nuestro camino. Ahora la abrimos, Señor, sabiendo que cuando abrimos la Biblia, tú abres tu boca, que tú nos hablas, y nosotros hemos venido dispuestos a escuchar. Con nuestra presencia aquí en esta mañana, mi Dios, te estamos diciendo: eres importante para mí. Queremos conocerte más. Queremos conocer tu voluntad, Padre, para agradarte con nuestras vidas. Danos luz, danos entendimiento para recibir tu palabra que nos ha dejado, y que sea implantada en nuestros corazones para hacer los ajustes, los cambios que necesitamos hacer en nuestras vidas. Oramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Ahora Pablo va a tratar de convencer a los gálatas de que era una insensatez estar siguiendo ese evangelio de las obras. Y él le va a dar 2 razones. 2 razones. En primer lugar, la primera razón, Pablo dice que él no recibió ese evangelio de ningún hombre. Le va a decir: eso viene de Dios. No fue ningún hombre. Esa es la primera razón. Y lo dice en el verso 11 del capítulo 1. Le dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Él está diciendo: ese evangelio yo no lo recibí de ningún hombre, o sea, no nace de ningún ser humano. No es la idea de un ser humano, ni de un grupito de seres humanos que han creado un sistema teológico, ni me lo entregaron por medio de un hombre. No fue un hombre que vino y me lo explicó. Ningún ser humano vino y me lo explicó.
no viene según hombre. Ese evangelio, dice, no era de origen humano, no lo había obtenido por medio de seres humanos. Hoy en día, cuando nosotros escuchamos un evangelio diferente al evangelio de la gracia, podemos estar seguros que eso no viene de Dios. Eso no viene de Dios. Hay un solo evangelio. El único evangelio que justifica y salva, el evangelio que Pablo predicaba, porque lo había recibido de Dios. Es el único, no hay otro más. Si nosotros estudiamos seriamente, si vamos a la Biblia seriamente, con un corazón dispuesto a que Dios nos hable, no vamos con una predeterminación a buscar una palabrita para decir, mira, aquí está lo que yo creo, sino a recibir lo que Dios dice. Cuando vamos con esa actitud, nosotros nos damos cuenta, reconocemos, pero eso no viene de Dios, pero eso no está en la Biblia, pero eso contradice la Biblia. Eso que me están diciendo, eso que está diciendo ese predicador, o ese maestro, ese pastor, eso no está en la Biblia, eso contradice la Biblia. Cuando usted va con un corazón dispuesto, cuando vamos de otra manera, Dios nos va a dar luz, Dios nos va a dar luz, usted va a satisfacer su posición, buscar la Biblia para que satisfaga su posición. Podemos estar seguros que cuando vienen diciendo, mira, fe más obra, eso no es de Dios. Hay una manera, Dios, dice Santiago, que Él nos hizo renacer, o sea, nos dio un nuevo nacimiento. Santiago 1:18, por la palabra de verdad. Es por esa palabra que la gente se va a salvar, esa palabra que contenida en la promesa de Cristo, contenida en Juan 3:16. En esa promesa, en esa palabra. ¿Cómo entonces, si nosotros podemos nacer cuando escuchamos la palabra? ¿Cómo? Como dice la Biblia, la fe viene por el oír. ¿Qué hace Satanás para evitar que la gente se salve? Entonces la palabra. Porque escuchando la palabra, que somos salvos. Cuando dice escuchar es creer que eso que se está diciendo es verdad. La fe viene por el oír. Entonces, si Satanás te da una palabra torcida, entonces no va a nacer de nuevo, porque hay solamente un solo evangelio por el que no podemos nacer, porque hay una sola palabra de verdad. Cuando te van a torcer la palabra, diferente a lo que Pablo dice, que dice no por obras, y alguien viene y te está diciendo, no, aparte de la obra tú tienes que hacer esto, si no tú no eres salvo. Te puede hacer lo que eso no se originó de Dios, porque Pablo nunca enseñó eso, Jesús nunca enseñó eso de ninguno de sus discípulos. Es muy difícil que, estudiando la Biblia, honestamente, muy difícil que una persona estudiando la Biblia, honestamente, llegue a la conclusión de que se necesita otra cosa para ser salvo, aparte de la fe. Es muy difícil. Cuando usted va a Juan 3:16, ¿cómo lo puede explicar? Cuando usted va a Juan 6:47, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Dónde está lo difícil de entender? Entonces, si usted lee esto, usted solo, sin ningún prejuicio, para usted llegar a la conclusión de que se necesita fe más obra, usted tiene que recibir la influencia de otros. Por sí solo, usted, una persona estudiando la Biblia, no llega a esa conclusión. Va a recibir influencia de otros sistemas teológicos, el sistema teológico predeterminado, que le dicen, no, tú tienes que hacer esto además, tú tienes que hacer aquello además. Pero eso no viene de Dios. Una persona estudiando la Biblia no llega a esa conclusión. El Evangelio de la Gracia es muy claro, muy sencillo, es muy elemental para que todo el mundo lo pueda entender. Si Dios da un mensaje que solamente los que son inteligentes pueden creer, pueden entender, se va a quedar mucha gente atrás. Pero Dios lo ha dicho de una manera tan fácil, tan sencilla, tan elemental, que no hay que ser inteligente para entender. No hay que ser estudiado, no hay que ir a la universidad, no hay que ir a un seminario para usted entender que si usted cree que Cristo te puede dar vida eterna, la tiene. Todo aquel que cree tiene vida eterna. Eso es tan sencillo. No hay que tener un doctorado para entender eso, para que todo el mundo entienda. Es un mensaje muy simple, muy sencillo. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo
repito, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La misma pregunta que han hecho otras veces. ¿Qué es lo difícil que tiene eso? ¿Qué es lo que no se entiende? ¿Qué es lo difícil de entender? Está diciendo que todo el que cree tiene vida eterna. ¿Por qué hay que creer más? Y ahí dice que creer tiene vida eterna. ¿Qué es la dificultad que tienen de eso? ¿Cómo me lo van a explicar? ¿Cómo me lo van a explicar? Para meter el gato por liebre. ¿Cómo me van a torcer esto? Si yo lo veo tan claro, si eso está tan simple, tan elemental. Juan 6:47. Juan 6:47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Mire, eso es leche de biberón. Eso es leche de biberón. Sencillo, elemental. ¿Qué dificultad tiene esto? ¿Qué dificultad? Es palabra de Jesús. Él personalmente de su boca dijo, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Él no está agregando ninguna otra obra, ninguna otra cosa. O cualquier otra cosa, eso viene del hombre. El evangelio de la gracia viene de Dios. Viene de Dios. Dijo Pablo a los Efesios 2:49, porque por gracia soy salvo, por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, el ser salvo por medio de la fe, no es de nosotros, es un don de Dios, es un regalo de Dios. Clarito, no por obras. Si dice no por obras, ¿por qué te empeñas en agregar obras? Si Pablo, que recibió ese mensaje de Dios directamente de Cristo, lo recibió en el cielo. En el cielo recibió Pablo esto. Pablo está diciendo, no por obras. ¿Con qué autoridad le agregan obras? Cuando dice no, que no es por obra, ¿qué es lo difícil de entender? Para que ahora usted se haga el chivo loco y me quiera meter otra cosa aquí. Cualquier cosa que no sea la fe es obra. Cualquier otra cosa que usted le quiera poner, bautismo, perseverancia, arrepentimiento, compromiso, es obra. Y está diciendo, no por obra, para que nadie se esté privando. No, yo hice tantas obras, Dios me tiene que dar a mí la salvación porque yo predicaba, porque yo enseñaba, porque, ¿y tus pecados? Dios no está cambiando obra por pecado. Usted se imagina a una gente en el cielo, una gente privada diciendo, no, yo hacía, y yo era un maestro, y yo ganaba alma para Cristo, y yo, mire, empieza el infierno, cualquiera que deje el pedazo y se va, para que nadie esté gloriándose de ninguna obra. Nadie está aquí por méritos, sino por el regalo de la vida, por un regalo. Por su gracia, por gracia soy salvo, por gracia soy salvo. En la interpretación bíblica existe un principio que se llama analogía espiritual. Esto dice, ese principio de interpretación dice que un versículo claro interpreta a un versículo que esté más oscuro. El versículo que está más fácil, más claro, más entendible, interpreta el que está más difícil de entender, más oscuro, que puede confundir más. Habrá un versículo que habla de la vida eterna, más claro que Juan 47. El que cree en mí tiene vida eterna. El que cree en mí tiene vida eterna. Habrá uno más claro que este. Entonces, si usted está leyendo, por ejemplo, en Marcos 1:15. Si usted está leyendo Marcos 1:15, que dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Si esto contradice esto, como no, usted tiene que buscarle el recadero a esto. Usted tiene que buscarle qué está diciendo esto, porque aquí está diciendo que me arrepiente, que cree en el Evangelio. Pero aquí me está diciendo que yo con creer es suficiente. Este está muy claro. Entonces yo no tengo que buscar qué significa esto y ponerme a estudiar esto. Lo que yo tengo que buscar abajo de esto, qué significa esto. Primero, que el Evangelio
y creer en el Mesías, creer en el Evangelio del Reino. En ese entonces, cuando Cristo estaba, el reino se había acercado porque el rey estaba ahí. A Israel como nación tenía que arrepentirse y creer que Jesús era el Mesías, que vino a ofrecer el reino que se le había ofrecido a Abraham. Y le ofreció una descendencia y una tierra y un reino. Y Dios le cumplió dándole la descendencia, dándole la tierra. Falta por cumplir el reino. Y Dios se lo va a cumplir en el milenio, ese reino. Y de esto que está hablando este versículo. No está hablando ahora de decir que mira que el arrepentimiento se necesita, porque mira cómo lo dice ahí. Simplemente usted lo está sacando de contexto. Usted no lo ha entendido. Y por eso está poniendo eso donde no va. Porque lo claro es, el que cree en mí tiene vida eterna. Eso es lo que se llama analogía espiritual. El verso más claro interpreta el verso más difícil, más oscuro. Así que, en segundo lugar, la segunda cosa que Pablo dice acerca de que ese mensaje es de Dios, es divino. Él dice que él no lo recibió, él lo recibió por revelación. Ese mensaje que yo estoy llevando, lo que yo estoy predicando, él dice, eso yo lo recibí por revelación. Verso 12, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Cristo es que se lo revela a Pablo. Cristo es que le da la preparación a Pablo. Cristo es que le dice qué es lo que debe decir, cuál es el mensaje que debe llegar. Es Cristo mismo que se lo está diciendo. Con razón, el mensaje de Pablo coincidía con el de Cristo. Decían lo mismo. Pablo no decía una cosa y Cristo decía otra. Ellos decían lo mismo. El mismo mensaje. Nunca usó Cristo la palabra para vida eterna del arrepentimiento, de Pablo tampoco. De perseverancia, de buenas obras, como un requisito para la vida eterna. Ni lo usó Cristo, ni Pablo tampoco. Era lo mismo. ¿Por qué era lo mismo? Porque fue Cristo quien le dijo, esto es lo que tiene que decir, esto es lo que hay que llevarle, este mensaje hay que llevar a la gente, este es el mensaje que hay que llevar al mundo. Ser salvo solo por creer. Eso decía Cristo. Eso decía Cristo en Juan 47, 3:16, 3:18, 5:24. Y lo mismo que decía Pablo. Solo creer. Dice 2 Corintios, dijo Pablo, 2 Corintios 12, del 12 al 7, él está diciendo que ese mensaje él lo recibió en el cielo. No fue su cuerpo, el cuerpo de Pablo no había sido transformado, no podía entrar al cielo, ni el mío ni el suyo tampoco, son cuerpos todavía pecaminosos, tienen que ser transformados para poder ir al cielo, pero el Espíritu sí, porque es el Espíritu de Dios. El Espíritu sí puede ir, y Pablo fue llevado en espíritu al cielo. Y ahí Cristo lo instruyó. Cristo le dio la clase naciendo ahí a Pablo. Mira, esto. Mira lo que dijo Pablo, 2 Corintios 12, del 2 al 7. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, esos 14 años lo va a mencionar otra vez, cuando él volvió a Jerusalén, que hace 14 años, sin el cuerpo, no lo sé, en el cuerpo no fue. Si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Hay que habitar Dios. De la morada de Dios, en la casa del Padre. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, es el mismo, es de él que él está hablando. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si yo quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense más de mí.
más de mí, de lo que está viendo en mí, o oye en mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me saltase desmedidamente, cualquiera se salta, que Dios me lleve y me revele esas cosas que a nadie le ha dado, y a mí me las revela. Cualquiera priva. Él dijo, mire, para que yo no me la dé, Él me puso un aguijón en la carne, para que yo no esté privando. Ahora, eso me baja los humos. Eso me humaniza, eso lo humaniza. Tuvo un aguijón en la carne, que era un problema de los ojos, una ceguera que tenía Pablo, una enfermedad de los ojos. Y para que la grandeza de las revelaciones no me saltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Dice que fue llevado al tercer cielo, a la casa de Padre. Óigame, si ese mensaje fue dado por el mismo Jesús, si ese mensaje fue dado en el mismo cielo, tiene que ser de la verdadero. Tiene que ser el correcto. No van a llevar a Pablo para decirle allá una cosa por otra, algo incorrecto. Si Pablo recibió esto del mismo Jesús directamente y en el mismo cielo, hagámosle caso a Pablo, creámosle a Pablo y vamos a decir lo que Pablo dice. Vamos a seguir el evangelio que Pablo predicó, lo que se le enseñó en el cielo. Si usted quiere llevar el verdadero mensaje, si usted quiere predicar el evangelio correcto, mire cómo Pablo predicaba. Mire lo que Pablo decía. Mire lo que Pablo le decía a la gente. Mire la Biblia que está ahí. Nos la han dejado para nosotros ahí la Biblia. Mire qué era lo que Pablo le decía a la gente. ¿Qué enseñaba Pablo? En el libro, en los Hechos, en el capítulo 16, está la historia de Pablo y Silas. Segundo viaje misionero. Ahora Silas, este no era de Bernabé. Silas está con Pablo preso en Filipos. Súbitamente se produce un terremoto, algo sobrenatural ocurre en ese momento, y el carcelero, asustado, muriéndose, temblando, reconociendo que es algo sobrenatural, cuando ve la puerta cayéndose, el cepo abriéndose, reconoce que es algo sobrenatural, y muerto del miedo le dice: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Pablo y Silas le dan la única respuesta bíblica, la única respuesta valedera, la única respuesta creíble a la pregunta más importante que un ser humano puede hacer: ¿cómo yo me salvo? Eso es lo más importante que puede preguntar. No, ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo y perder su alma? Lo más importante que un hombre puede decir: ¿cómo yo salvo mi alma? ¿Cómo yo me libro del infierno? La única respuesta válida, bíblica, es la respuesta de Pablo. Hechos 16, 30 al 31. ¿Cuál fue esa respuesta? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo todo tu casa. No, aparte de creer, Él no le recomendó ninguna otra cosa. No le dijo nada. No importa lo que diga el sistema religioso. No importa lo que diga el otro sistema religioso. Importa lo que dijo Pablo. ¿Por qué? Porque eso se lo dijeron en el cielo. Porque eso se lo dijo Cristo. Y esa es la respuesta que hay que dar. Si a usted le preguntan, si a usted le hacen esa pregunta, no se ponga a inventar porque usted oyó a fulano o a aquel lo vieron en YouTube. Dele la respuesta que dijo Pablo. Cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo. Él dijo que era solo por la fe. Así que los que están predicando la fe más obra, los que predican esto, dicen que la fe que salva nunca está sola. Eso no lo dice la Biblia. Pero hay que inventarse las cosas. Si no encuentro en la Biblia algo que hable en contra de solo creer, de solo la fe. Algunos dicen: no, el arrepentimiento está incluido en creer. Eso es falso. Eso se puede demostrar muy fácilmente con la Biblia, pero no va a entrar ahí. Eso no es el propósito de la predicación. Pero algunos están diciendo: la fe que salva nunca está sola.
Pero Pablo dijo, por gracia sois salvos por medio de la fe. Si la fe que salva nunca está sola, entonces nunca no podemos ser salvos solo por fe. Eso es lo que dice la Biblia. Si la fe que salva nunca está sola, entonces no podemos ser salvos solo por fe, porque la fe siempre tiene otra cosa. Eso no lo dice la Biblia, eso contradice la Biblia. Pero cuando no puedo con la Biblia misma buscar contradecir esa posición, me invento las cosas. Ustedes ven diciendo cosas que no están en la Biblia, que la contradicen. Vengan con la Biblia, díganme con la Biblia dónde dice ahí que se necesita otra cosa. Yo te voy a decir dónde dice que no se necesita. Y te puedo decir, tú estás malinterpretando por esta razón. Así de simple. Y ahora Pablo le va a dar 6 pruebas. Pablo le va a dar 6 pruebas de que lo que él está diciendo es verdad. Él va a dar 3 pruebas de que eso no lo recibió por hombre. Ese mensaje no lo recibió por hombre. Que ese mensaje es divino, que se originó en el cielo, se lo entregaron en el cielo. Y él va a dar 6 pruebas aquí. La primera prueba de que eso es una obra de Dios, de que ese mensaje es de Dios, es una obra de Dios. La primera prueba es que la conducta anterior de Pablo era contraria al Evangelio. Antes de su conversión, la conducta que tenía Pablo era contraria al Evangelio, era enemigo del Evangelio, era enemigo de los cristianos. Dice los versos 13 y 14, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Mire la conducta de Pablo, lo que hacía Pablo. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pablo era un fanático, Pablo era un terrorista religioso. Eso era Pablo. ¿Cómo se explica entonces que un hombre que retiraba odio hacia los cristianos, súbitamente, no por un periodo de tiempo, no por 3 meses, súbitamente, en 1 o en 2 días, este hombre comienza a predicar el mensaje que perseguía? ¿Cómo es posible que ahora Pablo está arriesgando su propia vida predicando lo que antes perseguía? ¿Cómo se explica esto? No tiene humanamente explicable. Humanamente usted no se puede explicar esto. No ocurre así en la vida real. Usted necesita escuchar, usted necesita un entrenamiento, usted necesita que usted meditar esto, pero no, Pablo fue un cambio inmediato, drástico, radical. Obviamente que eso es una obra de Dios. Ese cambio súbito es una obra de Dios. Todos sabemos que Pablo tuvo ese encuentro con Jesús cuando iba para Damasco, la capital de Siria. ¿Para dónde iba él? A destruir a los cristianos. Ya él había acabado en Jerusalén. Él había arrasado con todo el mundo en Jerusalén. No le quedaba a quien atacar en Jerusalén. Ahora, vámonos para Siria, para Damasco, la capital de Siria, todavía. Ahora vamos para allá, porque ya acabamos aquí la tarea. Vamos a acabar como de allá ahora. Escoge para allá y él tiene el encuentro con Cristo y donde él se convierte en el apóstol de los gentiles. Eso prueba, es una segunda prueba de que ese mensaje de la gracia de Pablo, ese mensaje paulino, es divino, viene del cielo. ¿Cómo cambió súbitamente? En segundo lugar, la otra prueba es que Pablo no recibió la enseñanza de otros hombres. Nadie puede decir, yo fui maestro de Pablo, yo enseñé a Pablo, yo lo evangelicé, dice el verso 15-16, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Pablo está diciendo, mira lo que dice Pablo, que él fue elegido desde el vientre de su madre. Me apartó desde el vientre de su madre. No desde antes. Ahora, ¿con qué tenemos que tener cuidado con esto? Porque esa tendencia que estuvimos hablando esta mañana, que estuvimos enseñando, dice que Dios elige para salvación. Él no está hablando aquí de elección para salvación.
Él está diciendo para qué fue elegido. Mira un para, ahí hay un para. Ahí hay un para, él está diciendo para qué fue elegido. Él está dando la razón. ¿Para qué fue elegido? Para que yo le predique a los gentiles. Dios no elige para vida eterna. Dios elige para servicio. Dios no elige a ningún ser humano para vida eterna, para dar la salvación, y a otros no. Elige personas para el servicio. A Isaías lo apartó, a Jeremías lo apartó, a Pablo lo apartó. Para servicio, pero no para vida eterna. Obviamente, cuando Dios escoge a una persona para servicio, generalmente esa persona llega a la fe. Generalmente, cuando Dios escoge a esa persona, generalmente viene a la fe. Pero no es una garantía de que todo el que Dios escoge va a llegar a la fe. El ejemplo, Judas. Judas fue escogido. ¿Qué le dijo Jesús? Yo lo escogí a ustedes. Pero no lo escogió, esa elección no fue para vida eterna. Él lo escogió para ser apóstol. Pero Judas no llegó a la fe. Pero fue un elegido para un servicio. No fue elegido para la vida eterna. Nunca llegó a la fe. Y él dice, Pablo dice que cuando Jesús lo llamó, él no fue a consultar con carne y sangre. Está diciendo con un ser humano. Carne y sangre, está diciendo con un ser humano. Yo no fui a consultar con seres humanos. No fue donde un maestro, no fue donde un filósofo, no fue donde un rico que dicen que los ricos saben más. No fue donde un noble, no fue donde un rey. Nadie puede decir, yo fui maestro de Pablo. Yo le enseñé. Ni Pedro, ni Juan, nadie puede decir, yo fui maestro de Pablo. Esa muerte, entonces, ¿qué? Eso tiene un origen divino. Es una prueba de que lo que Pablo está diciendo es verdad. Que eso es divino, está la prueba. ¿Quién no lo enseñó a mí? ¿Quién no lo dijo? En tercer lugar, la tercera prueba es que Pablo no recibió el mensaje de los apóstoles. Él dice, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo. Cuando yo tuve el encuentro, yo no fui a Jerusalén para decirle, explíquenme qué es lo que hay que decir. Díganme, explíquenme cómo se presenta el plan de salvación. Pedro, tú que sabes, dime cómo es la cosa. Yo no subí. Yo no fui donde nadie para que me explicara. Ni subí a Jerusalén para a los que eran apóstoles antes que yo, dice. No fue a recibir instrucciones de los apóstoles, sino que le perdió la revelación directamente de Cristo. Los otros apóstoles recibieron la instrucción de Cristo aquí, en la tierra. Ellos tuvieron 3 años con Jesús, recibiendo instrucción, preparándose para el ministerio, preparando para el servicio. Entonces, ¿quién mejor que ellos? ¿Quién mejor que los apóstoles para ilustrar a Pablo? Para instruir a Pablo, para enseñarlo. ¿Quién podía mejor que los apóstoles? Porque los únicos que tuvieron 3 años ahí de cerca viviendo con Cristo eran ellos. Pero dice, yo no fui donde ellos. Y si no fue donde ellos, ¿quién más iba a ir? ¿Quién más podía ser mejor que ellos? Que dicho sea de paso, llevaban el mismo mensaje que Pablo. Los apóstoles llevaban el mismo mensaje que Pablo. Los apóstoles llevaban el mensaje a los judíos y Pablo le llevaba el mensaje a los gentiles, pero era el mismo mensaje. Salvo por fe. Dios tiene una sola manera de salvar. Todo el mundo se salva igual. Uno no se salva por una cosa y salva a otra persona por otra. Todo el mundo se salva de la misma manera. Por fe. La única forma. Esta es otra prueba de que el evangelio que Pablo predicaba era de origen divino. Y la cuarta, Pablo predicó antes de ver a los apóstoles. Antes de ver a los apóstoles, Pablo estaba predicando. Entonces esperó ver a los apóstoles para que me le prediquen. ¿Ustedes están de acuerdo con esto? ¿Están de acuerdo con esto que voy a decir? ¿Le parece? No. Él recibió el mensaje y arrancó inmediatamente. Él estaba completamente convencido de eso que le dijeron, que era cierto, que era verdad. Entonces, él no tiene que ir a donde los gentiles para decir, mire, me dijeron que le dijera a él. ¿Ustedes están de acuerdo con esto? ¿Le parece? ¿No?
Ese es el verso 17b hasta el 21. Sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Y después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ninguno de los otros apóstoles. Nadie más que me pudiera decir. No vi a nadie. Yo no tuve contacto con ninguno de los apóstoles para que ellos me enseñaran. Sino a Jacobo, el hermano del Señor. Ese no era apóstol, ese era Santiago. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miente. Y después fui a las regiones de Siria y de Cilicia. Está diciendo que Pablo, cuando recibió el mensaje, inmediatamente él salió a predicar. Este mensaje completo, estaba seguro, él estaba convencido que era el evangelio correcto. No tuvo duda. Lo recibió e inmediatamente partió a su ministerio. Es otra prueba de que el mensaje era divino. Si fuera humano, no iba a producir un cambio tan brusco, tan radical, tan súbito, como lo hubiera recibido de un ser humano. Y ninguna de esas cosas se dieron. Él estaba seguro de lo que había predicado. Siempre se ha dicho, mis hermanos, si usted va incluso a la Biblia, de que Pablo realizó 3 viajes misioneros. Uno con Bernabé y dos con Silas. Pero en Gálatas vemos que Pablo fue a otras regiones antes de salir con Bernabé. Él dice que estuvo en Arabia, que estuvo en Damasco, que estuvo en Damasco lo mismo, Siria y Damasco, pero en Cilicia. Y dice, decíamos hermanos, aquel que predicaba, ahora está predicando la fe que en otro tiempo asolado. O sea, Pablo estaba predicando en esas regiones. Pablo estaba predicando, o no estaba predicando. Entonces, no era un viaje misionero ese. Pero en todos los libros, usted va a ver que Pablo realizó solamente 3 viajes misioneros. ¿Y esto lo que dice? ¿Usted ve por qué uno no puede ir como ya predispuesto? Porque no va a haber esto. Pero usted preguntarse, pero si él no estaba predicando en Damasco, en Arabia, en Cilicia, tal vez digamos que eso habría que reconsiderarlo en los viajes misioneros de Pablo, La quinta prueba era que Pablo era desconocido por los cristianos. No lo conocían. No era ese famoso predicador. Viene Pablo, viene el apóstol Pablo. Todo el mundo sabe quién es Pablo. Es una estrella de la televisión. Nadie sabía quién era Pablo. No lo conocía. Dice, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea. No lo habían visto. No era conocido de vista, pero sí de oído. Habían escuchado de que era el terror de los cristianos. No lo habían visto, pero sí habían escuchado. Entonces, él aclara muy bien, dice, mira, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Nadie lo conocía. Esa es la quinta prueba de que es de origen divino. Nadie conocía a Pablo como un predicador. Nadie lo conocía ni siquiera como un cristiano. Y de pronto aparece Pablo en el escenario, predicando, diciendo, súbitamente, pero nadie lo conocía. Pero este no era el que perseguía el mensaje de la gracia. Y este no era el que perseguía el mensaje del evangelio. Y este no era el que perseguía. Y se asombraba. Cualquier otra persona tenía que hacer estudio, tenía que prepararse, tenía que convencerse, tenía que ir dándose a conocer poco a poco. Me invitan a predicar a Jacagua, me invitan allí, y poco a poco me voy a conocer. Ya cuando en algún momento dice, fulano de tal, pero sí sabemos quién es. Pero Pablo no. En ninguna parte fue Pablo. Fue sorprendente. A Pablo nadie lo había visto. Nadie lo conocía como un predicador y súbitamente aparece Pablo predicando. Entonces, eso prueba que esa intervención estaba en la mano de Dios ahí con Pablo, en ese ministerio, en ese mensaje.
Y por último, la sexta prueba es que los cristianos reconocieron que esa era una obra de Dios. Ellos estaban claritos. Ellos estaban muy claros que eso era obra de Dios. No tenían la menor duda. Tal vez hoy mucha gente tiene la duda y está diciendo otra cosa diferente a Pablo, pero los cristianos de la época, de ese tiempo, sí estaban claros. Y dice el verso 24: y glorificaban a Dios en mí. Todo el mundo que vio a Pablo, que conoció esa historia, le conocía que era un terrorista, que era un fanático religioso, y que ahora lo ven predicando. Esto no es humano. ¿Y qué hacían ellos? Que le daban gloria a Dios por Pablo. No a Pablo, no le estaban dando gloria a Pablo. Lo que Dios ha hecho en Pablo, miren lo que Dios ha hecho en Pablo, miren el poder de Dios ahí, miren la gracia de Dios en la vida de Pablo. Gloria a Dios, dándole gloria a Dios. Mírenlo. Están reconociendo que eso no fue humano, eso no fue un convencimiento, no. Dios lo cambió, Dios lo transformó. Otra persona por completo. Todos estaban convencidos. Hoy en día, mis hermanos, el Evangelio de la Gracia, el Evangelio de Pablo, está siendo atacado con mucha intensidad. No por las sectas, no por los testigos, no por los mormones, ni por los adventistas. Y ahí nosotros no recibimos ataques. El ataque viene de otros evangélicos confundidos, otros evangélicos. Pero lo que creemos que lo que dice Juan 3:16 es verdad. Lo que creemos que lo que dice Juan 3:16 es cierto. Estamos seguros que estamos siguiendo el evangelio que Pablo predicó. Fue el mismo evangelio que Cristo predicó. Ahí está la palabra. Ahí está la palabra. Ahí está la Biblia. Y ustedes tienen cabeza, tienen un cerebro que Dios les dio, tienen el Espíritu Santo que lo ilumina para darse cuenta. El único evangelio que puede salvar es el evangelio de la gracia, porque es el único que tiene un origen divino. Dios bendiga su palabra.